Buenas noches, bienvenidos todos una vez más a uno de nuestros webinars de apoyocovid19.com. En esta ocasión con un tema de muchísimo interés para muchos, sobre todo para los adolescentes que han estado viviendo esto de una manera como muy agitada y muy movida. En esta ocasión y por muchas sugerencias quisimos darle la voz directamente a los adolescentes. Nuestro llamado fue, y esperamos, si son padres de familia y tienen a sus adolescentes, que prendan sus computadoras, que nos vengan a escuchar, porque esta vez nos van a acompañar dos adolescentes, Poncho y Sofía. Bienvenidos, ahorita los presento en forma, para darle voz a través de ellos a todo lo que, a todas las dudas, las preguntas, las inquietudes y cómo lo han vivido ellos. Porque nosotros, quienes nos dedicamos a la salud mental, pues tenemos una idea, ¿no? Tenemos una idea, tenemos teorías y para eso obviamente hemos invitado a dos expertos, dos maestros. Está con nosotros José Luis Altamirano y Angie, los dos con formación psicoanalítica, maestros. Angie actualmente haciendo la formación casi iba a decir, pero en la Sociedad Freudiana y trabajando con adolescentes. Angie se graduó en la maestría con una tesis de adolescencia, educación, adolescencia, educación y psicoanálisis, lo cual lo hace sumamente pertinente para este webinar. Y bueno, José Luis trabajó desde hace 9 años con chavos de preparatoria, o sea que vive y actualmente trabaja con ellos, entonces él está metido en el campo también, lo cual lo vuelve ideal para poder platicar tanto con Poncho como con Sofía. Les cuento un poquito, les presento a nuestros valientes adolescentes. Sofía Vargas es estudiante de preparatoria, está en su último grado. Ella es una apasionada de viajar, de escribir, se va a dedicar a cuestiones de comunicación y periodismo. Todo esto le ha afectado por lo mismo, estar en el último año para ir a buscar universidades y demás, ha tenido algunas pérdidas. Y bueno, por el otro lado, Alfonso o Poncho, como lo conocen sus amigos, es violinista y es un gran deportista y pues también se ha visto afectada su vida no nada más en el área académica, sino también en todo él hace fútbol, ha sido campeón nacional, es un emprendedor, en fin, son nuestros adolescentes que vienen a darle voz a todos los demás. Sin embargo, del lado derecho van a encontrar una columna de preguntas. Los invitamos a todos a que vayan a hacer, que hagan ahí las preguntas que tengan. A lo largo del webinar yo voy a ir jalando las preguntas para que las vayan contestando quien sea pertinente. Y también hay unas encuestas. Si ustedes se van del lado derecho van a encontrar una columna que dice encuestas. En este momento las pueden ver. Para más o menos saber el público al que nos estamos dirigiendo, ¿no? Entonces, si las pueden contestar, así tenemos idea de quiénes están por ahí y las preguntas. Entonces, empezamos un poco. Lo que me gustaría, antes que nada, es escuchar un poco qué tienen que decir los adolescentes. Me gustaría saber, en forma general, si Sofía y Poncho nos pueden decir cómo ha sido para ustedes, así como una síntesis, cómo han sido estos meses. Hoy estamos hablando en cuanto al regreso a clases, pero pues esto no es nuevo. Terminaron un ciclo escolar en línea, sus vidas no solo por la escuela, sino en todos los ámbitos sociales, que es algo muy importante en esta época de la vida de todos, pero sobre todo ustedes adolescentes. Y cómo fue el terminar en línea, cómo han sido sus actividades, lo que ha cambiado y cómo es esta vuelta a la escuela en línea. Sofía, no sé si tú quieras empezar, ¿cómo ha sido para ti? Bienvenida. Gracias, San. Pues yo lo veo más o menos en etapas. Cuando empezó todo lo de la pandemia, pues yo decía, no, esto va a pasar en unos meses para junio, mis planes de verano no va a pasar nada. Yo tenía planeado ir a visitar una universidad a la que tal vez voy a ir y también tenía planeado un campamento de periodismo al que fui aceptada, entonces tenía como muchos planes y decía, no pasa nada, va a ser como un mes y esto va a pasar, ¿no? Entonces esa fue como etapa 1 y era estar en casa todo el tiempo, no veía a nadie y de repente como que se empezó a alargar y era mayo y salimos de la escuela y todavía no había como nada que dijera que las cosas iban a regresar a la normalidad, entonces ahí fue como, yo me empecé a sentir como muy frustrada de que mis planes se estaban arruinando
me extrañaba a mis amigas, como que todo lo que parecía normal ya no existía, ¿no? Entonces, esa fue como la etapa 2, digamos, y después ya la etapa que yo considero como 3 fue como este regreso a la normalidad, pero es una normalidad pues completamente diferente a lo que estábamos acostumbrados, entonces eso pues es ver amigos con distanciamiento social, usar las máscaras todo el tiempo, pues obviamente la escuela en línea, cambiar planes, tener que tal vez ver universidades por tours en línea, cosas así, ¿no? Entonces, ha sido como un sube y baja de emociones diferentes en las que uno no sabe cuándo las cosas regresarán a la normalidad. Entonces, yo como que, pues como que empecé a no tener tanta esperanza que las cosas estuvieran normal, ¿no? Más bien me traté de acostumbrar a lo que estamos viviendo ahorita. Entonces, yo más o menos lo veo así. Ok, entonces digamos que mucha frustración y muchos sentimientos encontrados. Y hablas de esperanza, ¿no? Como esto de que esperar y no llega nada. Para ti, ¿cómo ha sido? No, pues claro que nos dicen que no vamos a tener clases al principio, entonces todo el mundo se emociona y luego vienen los exámenes finales y mucho más fácil hacerlos en la casa y entonces terminas quinto de prepa y la libraste sin problema. Y eso, pues al principio yo estaba encerrado, pero yo decía, no, ya pronto vamos a poder salir. Al principio empezó que después de Semana Santa ya regresábamos y se fue recorriendo. Y el primer bajón viene cuando yo me iba a ir con toda mi familia a La Paz y no nos pudimos ir por esto de la pandemia. Y ha sido muy complicado, aunque sí he tenido la oportunidad de salir con gente que se ha estado cuidando mucho y sí he visto a gente, pero sobre todo ahorita el regreso a la normalidad a la nueva normalidad ha sido muy complicado porque para mí no es lo mismo estar sentado de 7 a 2 de la tarde en una pantalla de Zoom tomando clases. Para mí es toda la diferencia ir a la escuela, estar con mis amigos, salir, ir a entrenar fútbol, tomar mi clase de violín, regresar a hacer tarea y así. Y luego los fines de semana ir a fiestas, ver a mi novia, ir con mis abuelos y ha sido algo complicado, pero pues ya con la esperanza de que pronto termine esto. Muy bien, pues sí, debe ser difícil y sobre todo cuando eran actividades en grupo, como el fútbol, me imagino, ¿no? Sí. Angie, José Luis, ustedes que trabajan con adolescentes, están en contacto con adolescentes, a ustedes en general, ¿qué es lo que más escuchan? ¿O escucharon antes de que acabe el ciclo o escuchan ahora con el nuevo regreso? Angie, ¿quieres empezar? ¿Tú cómo ha sido contigo qué escuchas de los adolescentes? Sí, claro que sí. Bueno, primero, hola a todos. Muchas gracias por esta invitación. Este tema me parece muy, muy importante hablarlo, sobre todo por la edad, obviamente, ¿no? He escuchado muchas cosas. Una de ellas que me pareció muy fuerte del ciclo escolar que terminó fueron estos chicos que se quedaron sin sus graduaciones, sin los viajes de generación, sin todos estos rituales súper importantes que tienen los chicos al graduarse de la prepa o de la secundaria, aunque tal vez la secundaria algunos crean que no cuenta, como el ritual de graduación me parece sumamente importante, ¿no? Lo que marca un final de una etapa, sobre todo también como todas las vivencias que se perdieron, como dijo Sofía hace ratito, ¿no? Todos los planes que se vinieron abajo. Justamente la adolescencia es un momento en el que de lo más importante es estudiar y estar con amigos y estar como teniendo estos intercambios sociales. Lo social es sumamente importante en la adolescencia y cuando más deberían de estar, digamos, socializando, experimentando, jugando de diferentes maneras, pues los regresan a todos a sus casas con sus papás. Es muy fuerte, es muy, muy fuerte. Y también como
este juego que se hace en la adolescencia de hasta dónde llega mi libertad, ¿no? Y poder manejar la libertad, aprender lo que es esta libertad para cada uno de nosotros, se ve pues frustrado por todo este tema pandémico. Entonces este tema de la libertad y sobre todo de lo que se perdió es lo que más he escuchado. Y para ti, José Luis, ahora que regresaste con tus alumnos, bueno, con todos los chavos con los que trabajas, ¿qué es lo que más escuchas? ¿Qué se acercan? ¿Qué te dicen? ¿Cómo los ves? Sí, bueno, gracias por la invitación, Sandra, igualmente. Buenas noches. Pues realmente un poco en la misma línea que comenta Angie, yo que trabajo en preparatoria, pues justamente la preparatoria, por supuesto, más traumático los del último año y los que perdieron la graduación, el viaje de generación, las fiestas, o sea, toda la interacción social que siempre uno lo vivió cuando estudió, pero tú estás pensando cuando estás en preparatoria llegar a ese último año, donde entonces vas a ser de los más grandes, vas a vivir todas las cosas por última vez antes de ya entrar a la vida adulta y cambiar de ambiente, ¿no? Entonces, por supuesto que para los del último año fue muy fuerte, pero en general, para los otros también, porque justamente una de las cosas que uno o que los adolescentes disfrutan más de la prepa es eso, ya estoy empezando a ser más grande, ya mis papás me dejan salir más, hacer más actividades, me muestro más independiente. Y justamente, pues entonces se corta esa posibilidad por un lado. Y otra cosa que también me ha llamado la atención y que pues también me parece como impactante es la preocupación que tienen los adolescentes, no nada más en lo que están perdiendo de lo social, sino también la preocupación en cuestión de la formación académica, qué están perdiendo, si me están preparando igual de bien para ir a la universidad que yo quiero ir, si los contenidos están... Y pareciera que esta es una preocupación solamente de los papás, pero no, el mismo adolescente también en algún momento dado se da cuenta y se preocupa de si no en el camino, esta generación, como se le está llamando generación COVID también, qué tanto se va a rezagar, qué tanto... Y es una cosa que el mismo adolescente también le preocupa. Entonces, creo que ambos aspectos, tanto en lo académico como en lo social, hay pérdidas que entonces son las que generan mucho estrés y mucha frustración en ellos. Nos decían, bueno, lo que hemos venido escuchando y cuando platicábamos con Sofi, con Poncho en algún momento también, que hay como estos cambios de humor, ¿no? Entonces, a mí me gustaría saber, igual vamos por partes, Sofía, para ti, ¿cuáles son las emociones de estar en casa, de estar teniendo que estar en la escuela en línea? ¿Cuáles son las emociones que te sorprendes teniendo de pronto, que no era lo habitual? O sea, no hablo de que, pues, obviamente, bueno, todos tenemos un montón de emociones y atravesamos por todas, y en la adolescencia son un poquito más en boomerang, pero ¿cuáles notaste tú en particular, que han aparecido o desaparecido, o sea, dependiendo cómo lo has vivido tú, durante este tiempo, para ti, Sofía? O lo que has escuchado, ¿eh? Aquí se vale meter de amigas, amigos, o tu hermana incluso. Sí, claro. Ok, pues yo, el año escolar pasado, yo ya me sentía como muy estresada, sentía que ya no podía más con las clases. Para mí sí que fue como un descanso ese momento en el que dijeron, no regresan a clases. Mis exámenes de crédito universitario fueron todos en línea, entonces fue como totalmente diferente que tenerme que despertar, ir a las 6 de la mañana a tomar esos exámenes de 4 horas. O sea, fue realmente como un regalo. O sea, suena un poco mal porque pues, es un tiempo muy difícil, pero yo honestamente sí sentí que era algo bueno, ¿no? Entonces, en ese sentido, como que me sentí como alivianada, me sentí mucho más tranquila en este aspecto de la escuela. Y después, ya que empezó el verano, sí me sentí muy frustrada porque teníamos planes de ir al lago, de ir todos a nadar, juntos a la casa de quien sea, ¿no? Entonces sí fue como muy frustrante ver como algo que normalmente podría hacer sin ningún problema, lentamente irse frustrando, ¿no? Entonces ahí creo que fueron unas semanas como con mucha frustración, en esos momentos en los que me daba cuenta, mis planes de verano se frustraron. No sé cuándo voy a ver a mi familia de México. No, como
todas esas cosas que no tenían respuestas, ¿no? Entonces ahí sí yo me sentía muy frustrada, como enojada con el mundo, no digo, no hay a quién culpar, ¿no? Pero era como un enojo hacia todo, ¿no? ¿Y te notaste más irritable ahora que dices que era un enojo? ¿Te notabas más irritable en casa? Sí. O sea, Al principio sí. Esa frustración yo no la estaba trabajando, no la estaba ni reconociendo. Y después lentamente me di cuenta, no hay nada que yo pueda hacer. Yo trato de controlar mucho las cosas. Me gusta tener todo controlado, ¿no? Entonces, ya que me di cuenta, ¿sabes qué, Sofía? Esto no va a cambiar. Lo que ya no es, ya no es. Entonces, ahí es cuando mi manera de pensar cambió un poco y ya me di cuenta, mejor tengo una buena actitud y hago lo mejor de lo que es, ¿no? Entonces me puse a escribir mis ensayos para la universidad, me puse a aplicar a las universidades, proyectos o cosas que yo siempre he querido hacer y siempre digo, ay, no tengo tiempo, me gusta hacer videos, entonces me puse a hacer videos de mis viajes con mis fotos, cositas así que yo siempre decía, no hay tiempo. Entonces ahí ya me sentí como más en paz, ¿no? Y ahí también es cuando ya podía ir a caminar con una amiga al parque, ¿no? Vernos de coche, una en un coche y la otra en el otro, ¿no? Cosas así. Entonces ahí ya me sentí más tranquila. Y ahora con la escuela en línea, la verdad es que yo me siento como más tranquila que el año pasado en el sentido de trabajo, ¿no? No me siento tan que tengo que ir de una clase a la otra y tengo que manejar y después de manejar a la escuela tengo que manejar a otra cosa y al gimnasio, ¿no? Entonces, como todo es en línea, tengo mis clases de francés en línea, o sea, todas las cosas que normalmente tendría que haber manejado y 30 minutos de aquí para allá, ya no lo tengo que hacer, ¿no? Entonces, en ese sentido sí me siento más tranquila, pero sí fue como una transición de una frustración y un enojo y estar muy irritable a aceptar, ¿no? Eso es lo que más tuve que hacer. Pero, por ejemplo, en mi hermana, que tiene 13 años, sí vio una diferencia completamente, pues, ¿qué es esto, no? Porque ella cuenta los días hasta a que regresemos a la escuela. Todo el día está hablando con sus amigas en FaceTime o en aplicaciones, ¿no? Todo el tiempo. Entonces ella sí está muy frustrada. Es su último año aquí es Junior High, entonces se dice, esto no es, yo debería estar en el pasillo con mis amigas, ella le gusta mucho el básquetbol, entonces debería estar en práctica de básquetbol con sus amigas. Entonces a ella, por ejemplo, la veo mucho más frustrada en ese aspecto de yo ya quiero regresar a la escuela, ya quiero, odio esto, nadie me entiende. O sea, la noté tener como un cambio totalmente en la manera de actuar pero en nuestra familia, por esa frustración y ese enojo de estoy aquí como captiva, ¿no? O sea, ¿por qué no puedo salir? ¿Por qué no puedo hacer lo que podría hacer? Y es muy diferente conmigo, porque yo como soy más grande, pues puedo manejar, digo, es diferente, las edades sí afectan en ese aspecto, porque pues ella tiene que subirse al coche con un papá, a ver a la amiga, y la amiga, o sea, es más difícil que se viera con amigos. Entonces para ella yo creo que sí ha sido mucho más difícil. Digamos que aquí podemos ver que también depende, recordemos que la adolescencia abarca como un gran número de edades, y los más pequeños, lo que tú nos dices, Sofía, es que a lo mejor los más pequeños todavía más aprisionados se sienten por no tener esta movilidad. Pero entonces, sentimientos encontrados, hablas de irritabilidad, hablas de frustración, también hablas de tranquilidad en un inicio, que Poncho también lo decía, y de estrés, básicamente. Alguno que se me haya ido, digo esto, las digo en voz alta para que después nuestros expertos nos digan cómo se pueden o no enfrentar, ¿no? ¿Sí? Sí, y también como saber aceptar también ese sentimiento de aceptación. Sí. Ok. Exacto. Poncho, ¿tú notaste emociones distintas a lo largo de este tiempo o que fueran cambiando de acabar la escuela en línea, las vacaciones e iniciar la escuela en línea en casa, que te sientas distinto? Sí, creo que el ejemplo más claro es que, como ya lo mencioné, yo termino la escuela tranquilo, yo estaba contento de que ya había terminado quinto de prepa y yo tenía la esperanza de que esto iba a terminar pronto. Pero cuando empieza mi año escolar de sexto de prepa,
es completamente al revés. Yo estoy hasta el gorro, estoy frustrado. Yo para mí era todo ir a la escuela, ir a entrenar fútbol. Ahora yo entreno por Zoom, no es lo mismo, no podemos ni tocar el balón, estamos nada más haciendo acondicionamiento físico. Entonces ha sido muy complicado para mí este regreso. En el regreso yo he encontrado mis niveles de frustración muy más altos. Yo no me había conocido así, porque para mí, como ya lo mencioné, el estar sentado de 7 a 2 no me encanta la idea. Uh-huh. Y además, después de estar de 7 a 2 sentado, no es como de que ya estás libre en la tarde, ponte a hacer lo que más te gusta hacer. Además, tienes que estar sentado varias horas más haciendo tarea en la tarde. Entonces sí ha sido complicado, aunque manejable. La verdad lo he sacado y sí estoy contento, pero sí nada que ver con lo que era antes. Y también en el periodo entre que no hubo clases, sí no conocía tanto nosotros somos 6 en mi familia y tenernos a todos ahí sin qué hacer, todos intensos, de repente peleándonos todos y de repente todos felices. O sea, había un cambio de emociones en cualquier momento, pero hemos tratado todo el tiempo de estar haciendo cosas. Nos organizamos para hacer ejercicio todos en familia, todos los días. Ahorita ya cada quien con sus actividades, pero todos estamos con bastantes actividades por Zoom. Uh-huh. Y pues la verdad eso ha sido... Uh-huh. Bueno, entonces hablas también de frustración, también en algún momento en los altibajos. José Luis y Angie, en ustedes, bueno, tú trabajas en una escuela, José Luis, y Angie, tú ves adolescentes, y bueno, y eres también psicoanalista, y voy a medio a tomar algunas de las preguntas para formularles la siguiente. Nos decían, Sofía, a lo mejor, y lo digo como estos polos porque es verdad, digo, yo estuve leyendo algunos artículos, incluso había algunos adolescentes que se sentían liberados porque también hay adolescentes que ir a la escuela les implicaba de pronto algo sumamente estresante, ¿no? Incluido la cuestión de, a lo mejor, de bullying o de no sentirse incluidos en el grupo, y de pronto se encuentran, y con esto estoy abarcando alguna de las preguntas de por aquí de que también que han podido ganar. Sí ha habido adolescentes que han ganado con esto, sobre todo cuando tenían una situación complicada para la socialización, y ha habido otros que han tenido estas pérdidas. Digo, ha habido de todo. Para ustedes que trabajan con adolescentes y que al mismo tiempo han estado en escuela o han estudiado temas de educación, yo sé que esto no depende necesariamente de las escuelas. Es decir, yo sé que hay una autoridad y se va dictaminando cómo debe ser. Hasta donde yo sé, y si alguien del público me dice lo contrario, pues lo incluimos, creo que todas las escuelas hasta ahora están tomando el formato de que se tienen que sentar frente a la computadora de los horarios de clases, por lo menos en México. ¿Qué opinan ustedes de esta forma de haber regresado a la escuela por Zoom de una manera como muy, me siento y estoy frente al Zoom? Esto es por un lado, y por el otro lo que yo les decía de cómo les puede estar afectando de dos maneras a distintos tipos de adolescentes. No sé quién quiera empezar de los dos. Si quieren, les comparto un poquito yo lo que he vivido en la escuela. De entrada, pues todo esto nos agarra por sorpresa, ¿no? En marzo más o menos, cuando nos tenemos que encerrar. Y bueno, por supuesto que hay diferentes tipos de escuelas, diferentes tamaños de escuelas, con diferentes tipos de recursos. Entonces, la gran mayoría de las escuelas en la actualidad, pues ya tienen, sobre todo por ejemplo, las escuelas privadas, tienen ya recursos en línea. Entonces, cuando hace años te llegaban las boletas o te daban las boletas como niño y se las llevabas a tus papás y en papel te las firmaban, hoy ya el tema de las boletas y las calificaciones generalmente es en línea, es un sistema que el papá puede entrar diario si quiere y ver en tiempo real prácticamente si entró a la clase, si no. Entonces, hay una cuestión de que en la actualidad ya
la tecnología y las posibilidades, los recursos de internet, de videoconferencias, pues ya estaban ahí y facilitaron un poco. Sin embargo, pues sí fue algo sorpresivo y fue algo que pues, impactó a todo el mundo. Entonces, en el caso en la escuela donde yo trabajo, pues ahora sí que como pudimos, buscamos una mezcla, ¿no? De tratar de que sí hubiera interacción con los alumnos a través de la pantalla, de los maestros con los alumnos, que incluso ahí la ventaja era que no tenemos ahora y que fue parte de lo que estuvimos trabajando en la escuela. La ventaja de que fue esto en marzo es que ya los maestros habían generado un vínculo con los alumnos, ya los conocían. Los alumnos, por ejemplo, que entraron nuevos en ese ciclo escolar, tuvieron la oportunidad de conocer físicamente a sus nuevos compañeros y armar grupos, que eso es lo complejo de ahora. Los niños nuevos que entran a la escuela te dicen, pues el otro día recibo un correo de una mamá donde me dice, es que mi hijo no sabe en sus clases quiénes son sus compañeros, o sea, los ven en camarita, pero cómo interactúa, cómo, y después qué, o sea, es por todo por mensaje, ¿no? Entonces esa es la complicación, pero en un inicio pues fue un poco como pudimos tratar de mezclar y que no hubiera tanto contacto tampoco a través de la computadora para no cansar, porque como decía Poncho, pues si te tienen de las 7 de la mañana a las 2 de la tarde frente a la computadora viendo las clases por videoconferencia, pues después también es muy pesado sentarte a hacer en la computadora como hacías antes tus tareas, ¿no? Y bueno, ya después con la experiencia previa de haber terminado el semestre de esa forma, creo que hoy las escuelas y se están acercando también a las mejores prácticas en el mundo, de hacer algo mezclado, ¿no? Sí es importante y hemos estado analizando que el contacto con los alumnos y entre los maestros es importante que se dé, pero no se puede dictar una clase tal cual de una hora y esperar que la atención de los alumnos esté ahí todo el tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, por poner un ejemplo, en una clase de 1 hora y media o de 1 hora y 20, pues ahora lo que se está haciendo es que el maestro entra, saluda, toma lista, todos están ahí. Por ejemplo, algo que en la escuela donde trabajo se pide como obligatorio, ¿no? Es que los alumnos habiliten sus cámaras. ¿No? Porque entonces, pues sí es muy difícil y esto lo pasaron los maestros el semestre pasado, pues es dar clase como a la pared, ¿no? O sea, porque estás en tu casa y no ves a nadie y no sabes si sí te están haciendo caso o no. Entonces, es toda una cultura que se ha desarrollado de respeto, de involucramiento, aún a través de la pantalla, ¿no? Entonces, y de pronto puedes empezar la clase 15, 20 minutos, das instrucciones, apaguen el video, pónganse a trabajar y antes de que termine la clase, media hora antes de que termine la clase, nos volvemos a reunir para entonces analizar. Y entonces ya hubo una interacción, ya hubo una estructura de una clase, pero un poco la mezcla, ¿no? Ha sido más o menos lo que... José Luis, así ha sido en tu escuela, pero y en tu opinión, esto es porque déjale una pregunta de aquí, en tu opinión, ¿sería mejor que los adolescentes no tuvieran clases, esta es una pregunta, tuvieran clases vía remota esperando a que todo se normalice para reintegrarse a la escuela? Considero que para ellos es muy frustrante vivir de esta manera o hay otras cosas rescatables, es decir, en tu escuela lo están haciendo así, como pensando en que no estén tantas horas en pantalla, ¿no? Lo que entiendo, y que puedan como salirse de la pantalla, trabajar y regresar a entregar el trabajo. Si tú tuvieras una varita mágica y en tu opinión pudieras decir qué sería lo ideal bajo estas circunstancias, ¿qué recomendarías? Lo pregunto un poco para ver cuánto puede ser el éxito o no de este tipo de educación a distancia, pero de esta manera. O sea, ¿tú cuál sería tu varita mágica para decir, yo creo que a los chavos lo que más les serviría sería no hacer nada o estar todo el día o lo que tú nos digas? Sí. Es que mira, justamente, afortunadamente esto es algo temporal, ¿no? No es que la educación vaya migrando hacia eso, ¿no? Entonces,
Yo creo que no hay una respuesta correcta y no hay una forma que sirva en todos los casos, ¿no? Okay. Creo que para mí, en mi opinión, la clave sería aceptar, y lo estamos escuchando de forma muy honesta en Poncho y en Sofi, ¿no? Aceptar que no va a ser lo mismo, aceptar que probablemente sí voy a tener que trabajar un poco más, que me voy a cansar de estar en la videoconferencia y demás, pero tratar de sacar de ahí, pues, no sé, ciertas habilidades nuevas o ciertos retos nuevos que puedan surgir a partir de esta experiencia, que por supuesto no es la más adecuada pedagógicamente, pero es lo que hay, ¿no? Pensar en que pues, no se vaya a la escuela hasta que se pueda regularizar esta situación y puedas tener las clases presenciales, pues quién sabe cuánto tiempo nos tomaría. Entonces, sí, creo que no, aún teniendo una varita mágica, creo que yo pensaría que lo ideal es tratar de ajustarse lo más que se pueda y aceptar las pérdidas, aceptar que no es lo ideal, que se están perdiendo ciertas cosas para los maestros, para los alumnos, para los papás, pero pues es una realidad que todo el contexto lo complica, ¿no? Angie, aquí me voy a ti, que estás en el consultorio con muchos adolescentes. ¿Qué les podrías recomendar a los adolescentes o a las familias que la experiencia en la escuela en línea les está afectando? Porque si rescato bien lo que nos dices, José Luis, lo ideal en realidad sería particularizarlo de acuerdo a cada adolescente, ¿no? Es decir, que se pudiera como ver de manera muy individual qué le sirve a uno y hacer como distintos planes de acuerdo incluso a la personalidad, ¿no? Sí. Entonces, como no se puede hacer tal cual así porque las escuelas tienen que homogenizar un poco, pues esto es lo que hay. Angie, ¿qué hacemos con a los que les está afectando? A los que sí dicen, no puedo por la razón que sea, ya sea no me concentro, hay chicos con TDA, o me distraigo, o no quiero. ¿Qué se les puede recomendar? Bueno, es que aquí claro que lo virtual de alguna manera, como decía Poncho hace ratito, sí genera como mucho cansancio, es mucho más pesado estar en lo virtual que estar en lo presencial, ¿no? Ahorita contesto esa pregunta en particular, pero estaba pensando en varios puntos que estaban mencionando ahorita. Esto que tú dijiste, Sandra, de aquellos chicos a los que hasta les vino bien no ir a la escuela por ciertos problemas de socialización, me parece contraproducente esta situación, porque acá lo que toca es enfrentar estas angustias que genera la socialización, la misma tensión escolar que existe, por más que sea una escuela light, buena onda. Estas son cosas que los chicos y todos hemos tenido que enfrentar, porque eso es lo que nos va preparando para la vida, ¿no? No vamos a poder vivir protegidos de lo que nos hace sentir incómodos todo el tiempo. Por eso estos chicos que tenían broncas con la socialización, pues es una manera de ir para atrás, ¿no? Es una manera de alguna manera evitar estas comunicaciones, evitar superar estas dificultades, ¿no? Por ejemplo, yo tenía alumnitos que les costaba muchísimo trabajo presentar en frente del grupo, ¿no? Entonces, el acompañarlos a superar estos retos es súper importante, ¿no? Y por otro lado, bueno, sí, lo online es súper desgastante, súper cansado. No sé si por ahí les llegó al principio de la cuarentena este meme por todos lados, no era un meme, era como una cita de un italiano que escribió que lo difícil también de lo virtual, no sé si se acuerdan, es que estás en la presencia de la ausencia de lo virtual. O sea, estás ahí, pero no estás con ellos per se, ¿no? Es algo muy raro también, como también me decía una paciente, es que sí están ahí, pero no están ahí realmente. El cuerpo es súper necesario para los seres humanos, o sea, la presencia, el encuentro
2 personas de carne y hueso, es súper importante, y mucho más en la etapa de la adolescencia, bueno, en todas las etapas, pero ahorita en esta etapa de la adolescencia pues es sumamente importante. Y por otro lado, yo pienso que esto de habilitar las cámaras que decían me parece súper importante. El poder vernos, ¿no? Si ya vamos a estar aquí en lo virtual, podernos ver a las caras, ¿no? Poder, creo que tiene un doble sentido, porque por un lado es, bueno, aquí estamos, puedo verlos a los ojos al menos, pero por otro lado también hay un tema con la intimidad, con la privacidad, que me parece súper importante en este momento también de la adolescencia. ¿Qué enseñas? ¿En qué lugar estudias? Por otro lado, hablando de la misma privacidad e intimidad, no falta el papá que está ahí checando todo el tiempo qué le dijo la maestra, o sea, como las dinámicas en clase, que eso iba directamente al espacio de ellos. Los papás no tienen nada que estar haciendo ahí. Y esto de qué se hace con una cosa tan pesada como esta, con un cansancio tan extremo que ya llega hasta la apatía en algunos casos, ¿no? A quitarnos, a drenarnos de energía por completo. Yo creo que hay que escucharnos mucho. Yo creo que hay que respetar sobre todo el cuerpo. Tampoco estoy diciendo que ya estoy cansada, bueno, ya no voy a hacer el esfuerzo, ¿no? Creo que primero que nada hay que estarnos cuidando. Sofi dijo algo muy importante, no lo dijo ahorita como tal, pero esta organización, el ser organizados, el tener hábitos sanos, ¿no? O sea, hay tiempos para todo. Yo creo que eso es bien importante, como honrarlo de alguna manera. Hay tiempos para el estudio, hay tiempos para jugar, hay tiempos para ver Netflix, hay tiempos para hacer ejercicio, hay tiempos para convivir con la familia. O sea, creo que hay que cuidar estos tiempos, hay que tener una organización, y eso es bien difícil, entiendo, ¿no? Hay más organizados que otros. Acá tendrían que entrar los papás los papás acá tienen que dar como cierta estructura muy importante, ¿no? A esta hora te levantas, a esta hora hacemos tarea, porque así es como podríamos ser más productivos y no sentir que nos estamos desgastando, por ejemplo, en 6 horas de estudio. ¿Qué vas a estudiar 6 horas? Nadie estudia 6 horas. ¿No? Es desgastante. Bueno. Entonces, también podría recomendar como el utilizar tiempos específicos. Por ejemplo, con los chicos que les cuesta mucho trabajo concentrarse, lo que yo he visto que funciona para algunos es poner un timer de 20 minutos, en donde no vas a agarrar un celular, no vas a ver nada que no tenga que ver con la tarea, por ejemplo, y entonces pones un timer en serio de 20 minutos y te concentras enteramente en lo que estás haciendo, y luego puedes descansar unos 15 minutos. Tal vez suena un poco sistemático, dependiendo de pues, qué tanto se puede concentrar una persona. En mi caso, eso lo digo también porque a mí me funciona. Media hora de trabajo intenso sin distracción, y luego te puedes ir a relajar 10 minutos y regresar. O sea, como tomar un poco de breaks, espacios para poder descansar tantito la cabeza, el cuerpo, para pararte y estirarte. También estar así sentado frente a la computadora tantas horas, pues sí es como que uno se queda todo tieso de la cabeza y del cuerpo. Claro. ¿No? Esto me lleva a algo que nos han estado preguntando y que yo les quiero preguntar a Poncho y a Sofía, de que los dos, o sea, como muy, muy honestos, dijeron que ellos van a contestar la verdad, ¿no? O sea, no vienen aquí a quedar bien con nadie, ni a decir lo que los papás quieren que se escuche, ni nada. Me lleva a cómo lo han hecho, es decir, cómo han socializado, cómo han sorteado con la escuela y la socialización. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo retomo? Voy a leer algunas preguntas y ustedes, Poncho y Sofi, vayan pensando en qué van a contestar. Dice que hay adolescentes que no... ¿Cómo hacerle a los adolescentes entender, ¿no? Que se cuiden? Tú hablabas del cuerpo, Angie, y también... Hablando del cuerpo, estamos frente a una pandemia que es real, ¿no? Es decir, uno se puede enfermar. O sea, si no estamos en la escuela, no es porque a alguien le dio la gana que ya no fueran a la escuela. Es porque nos estamos cuidando como sociedad de este virus, ¿no?
Al mismo tiempo, los adolescentes están en una etapa, que si no la saben, Poncho y Sofía, yo se las digo, que se llama de omnipotencia, donde es como, bueno, a mí no me va a pasar, ¿no? O sea, por eso pues, pasan muchas cosas, por eso hay más índice de accidentes muchas veces en esta edad adolescente en cuanto a carros y este tipo de cosas. ¿Cómo lo han vivido ustedes, Sofía y Poncho, los riesgos o, más en concreto, el uso de cubrebocas, el distanciamiento? Porque nos preguntan, que dicen que hay compañeros que ya los están invitando a fiestas, decían por ahí, más abajo también ponían que qué hacer con los que nos están cuidando, lo cual entiendo la pregunta porque efectivamente hay a los que más ves en la calle sin cuidarse, por lo menos donde yo vivo, es mucho más a los adolescentes, ¿no? Porque también es en ese lugar en el que están. Entonces, ¿cómo se han cuidado? Sofía, ¿cómo te has cuidado? Uniéndolo a lo que decía Angie, ¿cómo te has organizado tú para poder lidiar con la escuela y lidiar con la pandemia y lidiar con darte tus espacios? ¿A ti qué te ha servido o qué no te ha servido? También. Ok. Pues en aspecto a la escuela, yo vi que para mí funcionaba mucho tener como una rutina. Despertarme, aunque antes me despertaba y hacía mi cama y ahorita diría, pues, ¿para qué hago mi cama si aquí estoy todo el día? Forzarme a mí misma a hacer mi cama, a tener como mi espacio limpio, abrir mis persianas, tener como este espacio en donde yo me voy a sentir tranquila haciendo mis tareas y teniendo mis llamadas. Y pues mi escuela yo creo que ha hecho un muy buen trabajo en hacer esto, que José Luis estaba mencionando, como de los 20 minutos al principio y después trabajar y después al final como que volver a tocar tema. Pero también me di cuenta que es importante para mí que entre clases no quedarme en el teléfono, no ver más pantalla, ir y servirme un vaso de agua, caminar de mi cuarto a la cocina. O sea, nada más para que no esté en el mismo lugar todo el tiempo. Ese movimiento pues sí me ayuda tal vez salir al jardín un poquito, a tomar el sol en lo que tengo otra clase, ¿no? Cosas así. Y en aspectos a cuidarme a mí misma, o sea, mi salud, yo creo que es muy importante pues creer que la pandemia es real, porque yo sé que hay gente aquí que dice, no pasa nada, yo puedo salir, no me va a tocar, ¿no? Y yo, aunque sí he sido muy consciente de tapabocas, gel, lavarme las manos, a mí sí me dio el virus hace un mes, ¿no? Y entonces ahí te das cuenta que aunque hagas todo lo posible para cuidarte, pues, o sea, está en todas partes, ¿no? Entonces, aunque digas, ir por un helado con unos amigos o ir a ver unos amigos un rato, no pasa nada. Es muy importante seguir tomando esas prevenciones. El distanciamiento social es súper importante y yo me di más cuenta de eso en mi casa, ¿no? Porque mis papás y mi hermana no se infectaron, aunque yo estuviera a 2 cuartos de ellos, ¿no? Entonces, es súper importante reforzar como adolescentes esas prevenciones, incluso como si uno de nuestros amigos dice, ay, no, yo no me voy a poner la máscara, no puedo respirar o se ve feo o lo que sea, ¿no? Reforzar, decir, oye, pero si cada uno hacemos nuestra parte, esto va a pasar rápido, ¿no? Todos, ¿no? Y esto me lleva a algo que voy a incluir una pregunta y luego la voy a incluir cuando le pregunte a Poncho, es decir, las vamos a ir sumando. ¿Qué pasa con el novio? ¿Qué pasa con los besos? ¿Qué pasa con la sexualidad en el adolescente? Me refiero a sexualidad en la amplitud de la palabra, para que nadie se espante. ¿Qué pasa con el contacto físico cuando se es adolescente? Lo digo porque Poncho hace rato mencionó a la novia, entonces me imagino tiene novia, y pues de Sofía tiene novio también, ¿no? ¿Cómo ha sido esto para ustedes? ¿O cómo lo han vivido? ¿O cómo no lo han vivido y lo frustrante que ha podido ser, quizás? ¿Y qué nos cuentas, Sofía? Y si quieres, si te sientes cómoda, si no, no pasa nada. No, sí, bueno, para mí fue, cuando empezó todo esto, fue un momento en el que me sentí feliz porque dije, él va a regresar de la universidad, entonces vamos a estar más cerca, pero fue como, ok, más cerca, pero en realidad no más cerca, ¿no? Porque no podíamos hacer pues las cosas que nos gustaría hacer, ¿no? Ir a ver una película al cine, ir a cenar, o sea, todas las cosas que normalmente hubiéramos hecho juntos, como que no las podíamos hacer, y entonces eso medio causó como una frustración, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué
no necesariamente podemos estar encerrados en una casa todo el día, pero entonces si se volvía eso como que podría resultar en aburrimiento que causa como peleas, ¿no? O sea, como ¿y ahora qué? Y si solamente nos podíamos ver él y yo, porque hubo un momento en el que, porque él no salía y él tiene papás más grandes, entonces mis papás sí me dejaban verlo, pero sí fue como esto de ¿y ahora qué? O sea, ¿qué pasa? Porque no podíamos hacer las cosas normales, ¿no? Y pues, en términos de contacto físico y así, pues, yo sí lo podía ver y pues al final del día terminamos los dos infectados de COVID, entonces ahí puedes ver gajes del oficio. ¿Cómo? Gajes del oficio, así es, como si yo tengo hijos chiquitos, pues nos contagiamos. Claro, entonces pues, obviamente si los papás dejan que los adolescentes vean al novio o a la novia, pues es más o menos obvio que pues somos adolescentes, ¿no? Y es que ahí como que está difícil, porque la verdad es que nadie nos asegura nada, ni estar guardadísimos en casa nos asegura que una ida al súper no te va a contagiar. O sea, yo pienso que obviamente hay que tener cuidado, hay que seguir estas medidas. Creo que sí, lo que decía Sandra, el que los adolescentes, algunos, no se cuiden, tiene que ver con esta idea de a mí no me va a pasar, ¿no? A mí no me va a pasar esto. Pero eso también, pues, apoyarnos como de los papás en ese sentido, que sea como este ejercicio de concientización de las consecuencias que implica el no cuidarse. Ahora, de eso a prohibir las visitas de los novios, no me parece realista tampoco. O sea, hay que más o menos poder seguir la vida. Claro, y yo como adolescente también, si mis papás me hubieran ahí prohibido completamente contacto y que está aquí a 2 cuadras, me hubiera yo como un adolescente frustrado mucho, ¿no? Me hubiera dicho, pero es injusto, si él también está encerrado, ¿por qué me haces esto, no? Entonces, pues sí, o sea, es como algo en ese sentido, yo pienso, en mi opinión. ¿Tú te sentiste contenta con las medidas que tomaron tus papás de darte chance de ver al novio y todo esto? Sí, y sí hubo un momento en el que cuando a mí sí me dio COVID, sí me sentí culpable. Dije, yo hice todo lo posible, ¿cómo es posible que hice mal? Papá, mamá, sí me cuidé, perdón, o sea, pero sí es inevitable, porque yo sí, yo estoy consciente en el que hice todo lo que podía hacer, pero es que puede ser de que tocas una puerta, sin querer te tocas la nariz y pasa. Claro. Entonces tampoco como adolescentes, si es que sí nos pasa, nos podemos sentir como esta culpa de que estamos matando a los que están cerca de nosotros, ¿no? Obviamente, si estás con personas más grandes, pues tener mucho más cuidado, obviamente. Pero tampoco sentir como esta culpa de que se acaba el mundo, ¿no? Por tener este virus que, pues, es una pandemia, ¿no? Creo que decías algo importante, Sofía, antes de pasar la palabra a Poncho, que es que hagan equipo los adolescentes, ¿no? O sea, si nos queremos ver, si quiero ver al novio, si quiero ver a los amigos, si quiero ver a las amigas, si quiero reunirme en reuniones, como decirse, pues hay que seguir las reglas, oigan, porque así sí nos van a dar más chance, ¿no? Exacto. O sea, creo, lo dijiste de alguna forma cuando decías que entre ustedes decirse, oye, ya sí ponte la mascarilla o no hay que ser tantos aquí en mi cuarto, vámonos al jardín. Poncho, ¿cómo fue para ti? Porque, bueno, hablábamos que, bueno, tú nos platicabas que también tenías novia y que tu familia son 6. O sea, ¿cómo manejaron esta situación? ¿Has visto a tu novia? ¿No la has visto? ¿Qué ha pasado? Sí, la he visto y también he visto a algunos de mis amigos y de mis amigas. Sí, vi por aquí una pregunta que decía que tiene un adolescente de 15 años y que ya está pidiendo permiso para ir con los amigos. Mi respuesta sería que sí le den chance de ir a ver a 5 amigos o 4 amigos que sepa que se están cuidando. El otro día me metieron a un grupo donde había 80 personas y eso ya se me hace una irresponsabilidad. O sea, ahí sí de inmediato todo el mundo empezó a cancelar. La que lo organizaba dijo, yo sé que todos se están cuidando, pero no, o sea, nadie le iba a... Es too much. Sí, es too much. Muchísimo. Eso a mí se me hace una irresponsabilidad, pero el hacer, o sea, los 6 de mi familia hemos
convivido con gente que sabemos que se está cuidando, aunque también sabemos que al verla asumimos un riesgo, o sea, ¿no? Y luego, como decía Sofi, que se sintió culpable, no cuando, si yo veo a un amigo y él me contagia de COVID, yo tomé la responsabilidad de irlo a ver. Creo que ahí no es, o sea, no, él no se contagió de COVID, fue a mi casa a contagiarme de COVID. Ahí es algo muy complicado, pero mi respuesta sería sí, mientras sepan que se están cuidando y sea un grupo chico de gente. Y el tema de los besos y de la novia, es un tema complicadísimo, no sabría cómo contestarlo porque, o sea, en las fiestas pasa pues, que hay con mis amigos que no es una persona que conozcas muy bien y hay beso ahí, o sea, pasa en la fiesta y ya, eso es un tema muy complicado, la verdad no sabría cómo responderlo, pero creo que mientras no haya fiestas grandes, esto no va a suceder, y creo que para que haya fiestas grandes así de 100 personas, que eran como el aproximado de las que íbamos, eso ya falta tiempo para que vuelva a suceder. Esperemos que ya haya vacuna y no vaya a haber riesgo con eso. Que haya vacuna y siga la fiesta. Y siga la fiesta. Y del tema de mi novia, pues, o sea, yo lo que creo es que al vernos también, como ya lo mencioné, tenemos una responsabilidad porque también, o sea, si yo me contagio de COVID, yo también he visto a mis abuelos y entonces, si ahí yo contagio, pues ahí yo creo que sí, hay que ser muy responsables sobre eso. Yo creo que hay que mantener la mayor distancia posible, aunque claro que es algo complicado aplicarlo ya en el momento que los novios están juntos, ¿no? Pero yo creo que hay que ser responsables y digo, no creo que no va a pasar nada si ves a tu novia y no se dan besos, o sea, para mí, o sea, creo que lo que hay que disfrutar es que se pueden ver, hay que estar agradecidos de que nosotros no estamos sufriendo, nosotros nos podemos ver y disfrutamos, hay que disfrutar, y eso sería todo. ¿No? José Luis. Sí, y mira, justamente escuchando a Poncho, y crean que no está aleccionado con las respuestas, o sea, les dijimos que fueran honestos. Yo no conozco a Poncho, apenas estamos interactuando, ¿no? Pero puedo ver, y este es mi mensaje, puedo ver que también tenemos que confiar en los adolescentes. Por más que tienen ellos, sí, esta sensación de omnipotencia y de no me va a pasar y de querer disfrutar de la vida y de probablemente sí, si quieres ser un poquito menos cuidadosos y demás. También a estas edades, como lo estamos escuchando en Sofi, como lo estamos escuchando en Poncho, ya son gente que pueden razonar y pueden entender lo que estamos viviendo, el riesgo que se tiene, y como bien lo dice Poncho, yo asumo la responsabilidad de mis acciones, y eso es algo que como papás de pronto nos cuesta trabajo, de permitir que entonces el adolescente asuma la responsabilidad, ¿no? Por supuesto, y aquí como en cualquier otra circunstancia de la vida, hay límites que se tienen que poner en casa, hay ciertas reglas, pero igual como si no hubiera pandemia, ¿no? Hablar de sexualidad, hablar de alcohol, hablar de drogas, pues siempre los adolescentes cuando empiezan a explorar, cuando empiezan a separarse un poco y a ser más independientes, tienen esa posibilidad de tener conductas de riesgo. Depende mucho de la cercanía, de la apertura que se tiene como familia, la comunicación, para que entonces uno pueda confiar en ellos y decirles, perfecto, o sea, yo te pongo estos límites, esto es lo que sí te permito, de esto que te permito ya es tu responsabilidad. Si te cuidas y no, si usas la máscara o no, si vas a una reunión de 80 o de 10. Entonces, creo que es difícil porque, claro, aquí está el elemento de que no se encuentra cuando hay otras circunstancias como de alcohol o de drogas, que pues si el estudiante o el chico se pone en una conducta de riesgo, pues el que recibe el impacto de esa mala decisión va a ser él. Acá sí hay un tema más complejo que es, como decían ellos,
pues si yo contagio a mi abuelito, pues por supuesto que habrá una situación más problemática, pero creo que ellos al final también pueden entender esto. Y lo que decía Sofi también me parece importantísimo. Yo lo he estado viendo en ciertas cosas que he estado investigando y analizando. Aún la distancia social y aún la prevención en la familia, en la gente que convive de cerca, porque parecería que si todos vivimos juntos, pues más o menos tenemos una idea de qué se hace y qué no se hace, pero cuando se empieza a laxar un poquito ya el tema de poder ver más gente, si se puede seguir respetando pues no estar tan pegados como siempre. Claro que nuestra cultura mexicana cuesta trabajo, pero aún esa distancia en los miembros de la familia y demás, creo que entonces se puede sentir más relajada la familia de, bueno, ya puedes tú empezar a hacer tus actividades por separado y de todos modos nos cuidamos y nos respetamos, ¿no? Uh-huh. Me parece importantísimo el tema de la confianza. En el webinar pasado, no el anterior, el previo, cuando se hablaba de los maestros, era un poco lo mismo, ¿no? Que se les pedía a los maestros que confiaran también en que no tienen que estar viendo a los adolescentes o a sus estudiantes pegados en el monitor, ¿no? Que confíen, que les den chance de salirse del monitor y regresar y no tienen que estarlos viendo a ver si están trabajando, ¿no? Sino, yo creo que eso, o sea, dar un voto de confianza, sobre todo si están sensibilizados. Voy a una pregunta del público, a ver si Angie y la puedes contestar tú, que hablan también, nos dicen, creo que hay una cosa que se está pasando por alto, que estar expuesto durante largos tiempos a los dispositivos electrónicos va a traer consecuencias en nuestro cuerpo, en nuestro sistema nervioso. Te la pregunto a ti, Angie, porque tú hablabas del cuerpo, ¿no? Tú hablabas del cuerpo, tú hablabas del cansancio, de la videollamada, y lo traigo a la mesa porque, por un lado, podemos obviar que lo que se les dice a los adolescentes, por lo que nos dice Poncho, por lo que nos dice Sofi, que sus clases, incluso las deportivas, las están haciendo a través de redes, ¿no? A través de Zoom. Entonces van a la escuela en Zoom. Luego, los que juegan videojuegos, pues los juegan en la consola o como se llame. Eso decían en el webinar pasado de adolescentes, ¿no? Que los dejaran jugar estos juegos donde estaban conectados con los amigos porque estaban socializando, o sea, que les dieran chance. Entonces, van a la escuela en videollamada, hacen su vida social videollamada, sus clases extraescolares en videollamada, videollamada. Angie, ¿qué nos puedes decir de esto? En videollamada, todas las apps que se usan, en fin, o sea, sí estamos conectados, parece que es súper pesado así pasar de la computadora al celular, o si no a la televisión. O sea, yo no sé, la verdad es que tal vez, bueno, esperaría que pudiéramos también regresar a otras actividades que no tuvieran que ver con lo tecnológico. ¿Por qué no regresar a los libros? Porque ya también está Kindle, entonces ya todo lo lees en Kindle, ¿no? Es como, bueno, tal vez yo soy una hippie y lo que quieran, pero es que qué bonito es de verdad abrir un libro, no estar como con la luz de la pantalla todo el tiempo, pintar, como Poncho, que también toca el violín, acabo de escuchar, tocar un instrumento, aventarse a hacer cosas distintas que no tengan que ver con lo tecnológico, tal vez puede ser también una oportunidad increíble para conectarse con una actividad nueva. ¿Qué tal el ejercicio? Salir a caminar con el perrito o con sus mascotas, en fin, o sea, hay una cantidad de cosas que se pueden hacer, pero estamos tan dependientes de la tecnología que a veces como que se nos cierran las posibilidades. O sea, yo creo que esta es una oportunidad increíble también para hacer un poquito más, entrarle un poquito más a lo creativo, ¿no? A reconectar con nosotros mismos y poder hacer algo con ello. Entonces, y para la adolescencia, me parece la adolescencia un momento maravilloso de creatividad, ¿no? Por el momento en el que están, ustedes tienen unas ideas increíbles que tal vez ya como adultos no vemos porque ya estamos muy metidos en nuestro mundo y en las reglas y entonces cómo tiene que funcionar la sociedad. Y ustedes son los que van a venir con estas ideas nuevas. Entonces, creo que sí es un momento padrísimo para pensar. Sobre todo también he escuchado, no sé, todo este tema del cambio climático. ¿Cuántas cosas han cambiado también a partir de la pandemia?
en cuanto al tema del cambio climático. ¿Qué tan conscientes somos ya más de qué cosas generamos en este mundo? ¿No? O sea, hay un montón de temas, hay un montón de prácticas que podemos tratar y sobre todo, bueno, aventarse a hacer cosas distintas. Claro. Quiero hacerle una pregunta a nuestros adolescentes al revés. Es decir, siempre nos estábamos viendo qué le pasa a los adolescentes esto acá. Yo quiero saber a ustedes y los que tengamos en el público, que yo no sé si hay muchos y los adolescentes se han registrado, porque en teoría, en las encuestas, según esto, únicamente el 8% tienen entre 16 y 25 años. Si no es así, mándenos la respuesta para saber que están ahí, chavos. Bueno, ¿cómo han estado sus papás con ustedes? Mucho cambio de los adolescentes, mucho esto, pero la verdad es que por ahí yo he escuchado adolescentes que dicen que ahora sus papás están encima de ellos más que antes, ¿no? Que si antes podían salir y hacer sus cosas, ahora como decía creo que José Luis, de que están casi que asomados viendo si están conectados, casi ya hiciste la tarea, no tenías clase, ¿no? Están ahí como más. Esa es una de las cosas que algunos pueden decir. Entonces yo quiero escucharlos. ¿Qué le tienen que decir a través de la pantalla y de nuestro permiso a sus papás? ¿Cómo han estado sus papás o no han estado encima de ustedes? ¿Qué les pueden decir a todos los papás que estén viendo o...? No importa, tú hoy tienes libertad de decir lo que tengas que decir. ¿Yo empiezo o tú, Sofía? Tú empieza, Poncho. Sí, la verdad, yo muy agradecido con mis papás, como siempre. Han estado muy flexibles conmigo, lo cual yo veo, o sea, ya a mí, no sé, cuando pido permiso de ir a algún lugar, me dicen que sí. Y pues, claro, mi reacción es estar feliz. Siempre apoyándonos, claro que ellos entienden que es una situación difícil, entonces no es como que están encima de nosotros diciéndonos que, no sé, que estoy en clase y que deje el celular o no sé, pero justo ayer estábamos haciendo ejercicio y yo me levanté a agarrar el celular pues, mientras estábamos haciendo ejercicio. Y entonces se enojaron muchísimo mis papás, que porque no era algo que debía de estar haciendo, ¿no? Que debería de desconectarme. Yo la verdad como que no supe cómo reaccionar, porque pues no, ¿cómo me voy a desconectar si todo el tiempo estoy conectado, ¿no? O sea, entonces, pero la verdad es que han estado muy bien con nosotros, digo nosotros porque somos 4 hermanos, y eso es todo. ¿Qué te ha ayudado, Poncho? Para antes de pasar a Sofi, ¿qué te ha facilitado esto? La flexibilidad, decías, y digo, esto te lo pregunto un poco para que los papás que escuchan o los adolescentes que escuchan puedan hablar con sus papás, o los papás puedan ponerse a pensar que esto le funcionó a estos papás con este adolescente, a lo mejor a mí me funciona. Uno ha sido la flexibilidad. Sí, otras cosas. Y también mis papás como que han estado muy movidos y siempre buscándonos actividad a todos. De hecho, mi papá y, bueno, mi mamá también está involucrada, pero especialmente mi papá, organizó una carrera donde se inscribieron alrededor de 120 personas, claramente todo online, y todo era todo lo recaudado se iba a donar, era buena causa. Entonces el chiste era que entre todos acumuláramos ciertos kilómetros. Al principio empezábamos el día de la independencia de Francia y terminábamos ahora para la independencia de México. Entonces era México, Francia, Francia, México, pero como era, se logró rapidísimo. Y entonces terminamos ahora, le estamos dando la vuelta al mundo. Ese creo que puede ser un ejemplo de cómo han estado con nosotros, o sea, si se abren con todos para buscarle actividad a todos, imagínense cómo están con nosotros. Entonces, la verdad ha estado muy, muy padre todo. O sea, okay. Creo que aquí, antes de que hable Sofi, me parece súper importante recalcar lo que está diciendo Poncho, pero a ver, aquí estamos hablando de unos papás que están activos y que dan el ejemplo, ¿no? Uh-huh. De estar haciendo ejercicio, jalarlos, a ti, o sea, parece, desde lo que escucho, que obviamente confían en ti.
¿no? O sea, tú eres una persona que es confiable para ellos, y creo que la confianza también se genera en este diálogo, ¿no? En la capacidad para escuchar a los otros y entender las perspectivas de los otros, no solamente como una imposición de padres a hijos, sino como un intercambio de ideas, un intercambio empático, afectivo, sobre todo, ¿no? Eso genera confianza y eso genera también en Poncho una noción de responsabilidad súper importante. Entonces, súper importante que los papás sean los primeros en ser el ejemplo, pues, de, oye, no te puedo pedir a ti como hijo que te pares a hacer ejercicio si yo no me muevo. O no te puedo pedir que tú te organices si yo no estoy organizada, o si yo no me alimento sanamente, no te puedo pedir a ti que lo hagas. Entonces creo que por ahí tenemos que empezar. Claro. Para ti, Sofía. Pues para mí mis papás realmente han sido increíbles. La verdad es que nunca nos hemos llevado mal, pero nos hemos llevado, creo que hasta mejor durante este tiempo. Me he acercado mucho a ellos, con toda la conversación de la universidad me han apoyado muchísimo. Pues mi papá es Martín Vargas, es el que ha hecho esta plataforma, entonces pues ahí pueden ver un buen ejemplo que me ha dado, obviamente, de cómo seguir siendo como una buena persona, aunque estemos en una situación así. Y mi mamá también, ella me ha ayudado muchísimo a seguir con mi rutina. A mí me gusta mucho como comer snacks, ¿no? Entonces decirme, oye, no estés comiendo todo el día, ¿no? Para que no caiga como a una como cosa que no es una rutina, ¿no? Cosas que yo no haría normalmente. Entonces mis papás sí me han ayudado muchísimo. Platico mucho con ellos en cuestión a salir. Creo que pues ahí, como lo hemos mencionado muchas veces, es el concepto de la confianza y la honestidad, ser honestos. Oye, si van a ser hoy como tres niñas en lugar de una, ¿no? O sea, como decir las cosas como son, no como que caminar de puntitas para que no se enojen, ¿no? Decir las cosas como son, y creo que así se gana la confianza y así los papás ven que tú los respetas, y entonces tú tienes también como lo mencionó Angie, esta responsabilidad hacia ellos, ¿no? O sea, porque sabes que ellos confían en ti. Entonces, sí, mis papás han sido increíbles, en serio. Confianza, dirías entonces también, ¿no? Involucrarse, estar ahí, presencia. Pero me voy a algo un poco a lo mejor menos alentador, claro que estos dos adolescentes que estamos viendo, lo digo porque por los comentarios que leo, pues son unos adolescentes excepcionales, como muchos debe haber, ¿no? Y muy afortunados también de tener estos papás que se involucran. Lamentablemente también está el otro lado de la moneda, o el otro lado de los adolescentes, donde se ha visto personas, Angie, José Luis, ustedes con más de cerca, los adolescentes que han estado apáticos, los adolescentes que están desesperanzados, que están cansados todo el tiempo. Hablemos ustedes, porque aquí, bueno, no sé si Sofi y Poncho tengan amigos así, pero seguramente ustedes sí, por dedicarse a adolescentes. ¿Qué les podemos decir a ellos? Que no sé si nos estén viendo, pero a lo mejor algún familiar, algún amigo nos está escuchando. A estos otros adolescentes que no han tenido tal vez ni las herramientas o la resiliencia o la presencia de unos papás tan comprometidos, y que al contrario aparecen o que los han tenido y simplemente, sin saber por qué, se muestran apáticos, tristes, deprimidos. Del otro lado, ¿qué nos pueden decir o qué les pueden decir a ellos? Sí, yo creo que algo que es fundamental es, tanto en los adolescentes como en los papás que acompañan a los adolescentes en todo esto, permitir esas emociones negativas, ¿no? Uno como ser humano tiene una reacción natural a tratar de evitar los sentimientos incómodos, ¿no? Frustración, tristeza, enojo, ansiedad. Pero creo que mi recomendación sería permitir al adolescente permitirse sentir eso, ¿no? No tiene nada de malo, es natural, estamos viviendo una situación muy extrema. Entonces, si el adolescente se permite y se da la oportunidad de atravesar esas emociones negativas,
pues creo que eso es un avance, ¿no? Y también los papás permitir, porque muchas veces, y yo lo veo tanto en mis consultas privadas como en la escuela, ¿no? Ya me escribe la mamá un correo diciéndome, es un caso de mi escuela, mi hijo se está durmiendo por ahí de las 3, 4 de la mañana y despierta a 3, 4 de la tarde, ¿no? Entonces, por supuesto que la inercia sería uno como adulto decir, no, pues ponle un horario, ponle una rutina. Y ahí empiezan los conflictos, porque entonces, pues sí, pues es que no me hace caso. Por ahí escuchaba o veía un comentario de, pues ¿cómo hacer que los adolescentes nos hagan caso? Y pues ahí está toda la dinámica que se puede volver tensa, ¿no? Entonces, en este caso en particular, este ejemplo, pues al menos de entrada, sí, tratar de, como decía Angie, comuníquense, hablen, ¿no? Tratar de acercarte a tu hijo que se está durmiendo a las 3, 4 de la mañana, no de entrada imponer ese horario, esa rutina que tú consideras que, claro, podría ser lo más conveniente, pero no de entrada porque entonces está haciendo algo impositivo, ¿no? Sino acercarse a hablar, tratar de entender por qué está pasando esto, probablemente trae un tema más profundo y más emocional. Y claro, eventualmente poner el límite de decir, bueno, creo que esto no puede seguir así. ¿Por qué no empezar? Yo algo que trabajo mucho con mis pacientes es poquito a poquito, ¿no? A este niño que se duerme a las 3 de la mañana, no le puedes decir que se duerma a las 10, ¿no? O sea, igual entonces poquito, que se llegue a una negociación. Estos son los momentos donde creo que como padres y los adolescentes, el padre se tiene que poner un poco en el lugar del adolescente, tratar de entender qué vive, qué está experimentando, y también el adolescente entender por qué el papá pudiera estar encima, ¿no? A mí me pasa con mis estudiantes que me dicen, pues es que mi papá está más encima o mi mamá más encima que nunca de mí, y sí, estoy atendiendo mis clases, y sí estoy entregando mis trabajos. Entonces, volvemos a lo mismo, el adolescente necesita su espacio y su independencia, pero también el papá y el adulto necesita más o menos que le compartas, que lo integres. O sea, si tú te encierras como adolescente toda la mañana de clases en tu cuarto y te pones audífonos y estás completamente aislado, pues claro que el papá va a ser curioso. Entonces creo que se tiene que llegar a un equilibrio donde el adolescente permita que el papá se integre, que no sea intrusivo y que no le quite su espacio vital, pero permitirle eso, y el papá, el adulto, también entender que el niño necesita su espacio y su intimidad, ¿no? Angie, ¿tú quieres complementar algo? Como decía José Luis, yo pienso que si queremos evitar como los sentimientos displacenteros, ya vamos por el mal camino, ya estamos, por ahí no va la cosa. La desesperanza la hemos sentido todos, la tristeza la hemos sentido todos, el bajón, la falta de motivación, la apatía, todos hemos estado ahí, eso es parte de ser humanos, ¿no? Pandemia o no pandemia. Creo que es importante ser capaces de tolerar estas emociones, de estar con ellas, y como papás y como adolescentes, ¿no? Es súper importante. No tenerle miedo a estas emociones. No está mal estar triste, no está mal sentir desesperanza. Estamos viviendo un momento muy fuerte. Por supuesto que hemos sentido miedo y desesperanza, estoy segura. Entonces, bueno, es algo temporal, es algo que pasa, y que obviamente si es el caso de tal vez chicos que no tienen esta comunicación con sus papás, yo creo que ahí la escuela puede ser maravillosa, ¿no? ¿Cuántos no nos sentimos muy identificados con uno que otro profesor, o en este caso con el tutor o el counselor, ¿no? Ahí está la respuesta, acercarse a hablar con alguien que ellos sientan que es de confianza. A veces puede ser hasta el papá de otro amigo o amiga, ¿no? Angie, aquí te interrumpo para preguntarte, ¿cuándo sí? ¿Cuándo, tanto como adolescente, cuándo sí acércate a tus papás o al psicólogo de la escuela o a algún otro adulto para buscar ayuda, o como papás o mamás, cuándo sí tengo que tal vez consultar con un especialista? ¿Cuándo deja de...? Porque es una línea muy finita, ¿no? Entre lo que
lo que es normal esperado, tanto por la etapa, más allá de la pandemia, como bien decías, como por la misma pandemia. Pero ¿cuándo sí? ¿Cuándo sí buscar ayuda? No, bueno, a ver, yo pienso que está difícil porque como si tú lo estás viviendo, tal vez estás en un estado mental como medio difícil de incluso identificar, esto no es normal, ¿no? Yo no sé si sería como obviamente hay ciertas señales, por supuesto, de que alguien está en riesgo, las hay, ¿no? Cuando estamos hablando de factores de riesgo, puede ser el aislamiento, puede ser, pero es que escuchen esto, el aislamiento y todos estamos aislados, o sea, como lo que decía ahorita José Luis, bueno, a ver, si te pasas todo el día en tu cuarto, algo está sucediendo también, es como, a ver, nada más, oye, ¿todo bien? ¿Cómo vamos? Un poco de intercambio con seres humanos que vivan en tu casa, no te haría nada mal, tal vez una extrema apatía, cambios muy bruscos en los hábitos de sueño, en las comidas, que si escuchamos, todo esto lo hemos vivido con la pandemia, ¿no? Porque estos temas de la dormida tarde y de que nos da insomnio, tiene que ver con el aislamiento también, ¿no? Yo no me esperaría a encontrarme en una situación súper radical. Si yo sé que no me puedo comunicar con mis papás por las razones que sean, no me esperaría a hablar con alguien, porque ya de por sí esto está siendo muy fuerte, ¿no? O sea, de verdad que no creo que, yo creo que un maestro, un tutor, incluso entre mis amigos y los papás de mis amigos, que luego uno se puede sentir como con más confianza, tal vez encuentren adultos confiables, adultos por los que se sientan escuchados. Okay. No me esperaría tanto, porque yo creo que a todos nos está nos está llegando esto muy fuerte. Y ahí es un poquito de si se pide y no se necesitaba, pues está, o sea, no le va a hacer daño a nadie, ¿no? O sea, frente a la duda, buscarlo. Sí, a un sentimiento, cualquier incomodidad, es natural comunicar esto. Y que siempre, y hago un anuncio en nuestra plataforma, apoyocovid19.com, siempre va a haber alguien. Si no tienen con quién y saben de alguien o nos están escuchando, siempre va a haber ahí un adulto, porque pues puros profesionales, dispuesto a escuchar y a canalizar si es necesaria una psicoterapia, ¿no? A lo mejor ahí no se encuentra la psicoterapia como tal, pero sí el apoyo emocional que pueda seguir. Se me fue de volada, todavía tenemos unos minutos, pero quiero ir cerrando para que ustedes 4 tengan chance de decir algo antes de cerrar. Pero yo simplemente quiero decir que se me fue rapidísimo, ha estado súper interesante, me ha encantado escucharlos a los adolescentes y a ustedes también, ver qué padre haber sido adolescente y contar con ustedes, ¿no? En la escuela o en la terapia o lo que fuera, me parece padrísimo. Qué bueno contar con terapeutas como ustedes. Únicamente para cerrar, me gustaría cada uno que nos dijera. A los adolescentes les pregunto, volándome una de las preguntas que vi por ahí, ¿qué ha sido lo que han aprendido? O sea, lo que se les queda, como de que de esto puedo sacar esto positivo, y qué ha sido lo más difícil. Sofi, luego Poncho, y luego les hago una distinta a ustedes. Para cerrar y para que te despidas, Sofi. Ok. Bueno, muchas gracias a todos que nos vinieron a escuchar. Muchas gracias. Y bueno, para hablar un poquito rapidísimo de lo que dijo Angie, yo creo que es muy importante que como adolescentes hablemos con quien sea, pero sí hablemos, porque creo que eso nos ayuda a manejar nuestras emociones muchísimo. Y bueno, de lo que he aprendido y lo que ha sido bueno durante estos meses, creo que ha sido aprender a lidiar con la frustración, aprender a que yo no voy a controlar todo el tiempo, que pandemia o no pandemia, yo no puedo controlar la vida, ¿no? O sea, yo no tengo un botón para decir qué pasa, ¿no? Entonces, creo que definitivamente eso me ha ayudado mucho, ayudó mis calificaciones de la escuela al final del semestre pasado. Y lo más difícil, curiosamente, ha sido la frustración. Entonces, pues, como saber manejar los dos lados, saber
entender que hay frustración, pero también entender que pues la vida va a seguir y hay que hacer lo mejor de lo que tenemos. Gracias, Sofi. Poncho, para ti, ¿qué te deja la pandemia y qué ha sido lo mejor y lo más difícil? Sí, qué rápido se pasó, la verdad. ¿Verdad? Al principio yo me conecté y estábamos José Luis y yo le pregunté, oye, ¿cuánto va a durar? Y me dijo, pues me dijeron que 1:30, pero la verdad yo no creo que nos extendamos 1:30. Y entonces yo le contesté, sí, no creo, pero la verdad es que se nos pasó de volada y qué gusto poder platicar con ustedes y qué gusto que nos pudo ver tanta gente. La verdad nunca había estado en vivo con tanta gente. Pero yo, para terminar y ser breve, yo siempre he estado agradecido mucho con la vida por todo, pero en especial ahora sí me doy cuenta de todo lo que tengo y simplemente estoy muy agradecido, y también creo que algo que le he sacado mucho provecho es que yo he intentado estar muy activo. Yo siempre he sido una persona muy activa, pero nunca había podido, o sea, siempre yo los fines de semana estaba en mi casa y yo decía, ya vámonos, ¿qué hacemos aquí? Yo siempre quería salir, pero ahora creo que también hay que darle su espacio al estar en la casa con la familia, y la verdad he disfrutado mucho tanto tiempo con mi familia, aunque sí ya también a veces ya los traigo hasta el gorro. Pero, y lo negativo es que, pues como ya lo mencioné, para mí, sé que no es muy relevante, es el no poder ir a entrenar, el no ver a mis amigos todos los días. Eso ha sido lo más negativo para mí, pero creo que yo no puedo decir que eso es algo que me está afectando cuando todo lo que se está viviendo afuera. Creo que, como ya dije, hay que estar agradecidos. Y muchas gracias por todo. Muchas gracias, Poncho. Bueno, Angie, José Luis, unas últimas palabras antes de irnos, y cuando acaben no se vayan, que se me brincó que tengo que anunciar el otro webinar, pero ahorita lo anuncio. Angie, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo puedes cerrar este webinar? ¿Qué les quieres decir tanto a los adolescentes, como unas últimas palabras, como a los papás de los adolescentes o quien trabaja con adolescentes? Bueno, yo creo que este 2020 ha sido un maestro, ¿no? En muchos sentidos. Un maestro de la tolerancia, un maestro de tal vez hacernos reconectar con nosotros mismos desde este aislamiento, en el mejor de los casos, entender un poquito más, escuchar, ¿no? Escucharnos. Estábamos muy acostumbrados a ir, venir, no parar, y ahora nos tocó como estar más quietitos en nuestros lugares. Creo que ha sido una situación de mucha reflexión, que espero que puedan salir cosas maravillosas también de esto. De las adversidades se aprende. Podemos ser resilientes, podemos seguirnos cuestionando cómo hacemos las cosas que hacemos, cuestionarnos si siguen vigentes, si las tenemos que cambiar. Y por supuesto que sobre todo los adolescentes, como dije hace rato, pues son el futuro, ustedes son el futuro. Tráiganos un mundo más bonito, más sustentable, más empático. Pongan ustedes el ejemplo. Ustedes traen toda la energía y las ideas, como que crean en ello, ¿no? Crean en ello, y a los papás también, ¿no? Ayuden a estos chicos a no tener tanto miedo de la vida, ¿no? Creo que con eso me quedo. Muchísimas gracias, Angie. Luego seguramente por ahí vas a tener que pasar tus datos. Gracias. José Luis, ¿qué nos dejas? ¿Qué le dices a los adolescentes, a los papás? Sí, bueno, a los adolescentes lo que les diría es, y sí, está esta idea de la generación COVID, ¿no? Es algo que los está impactando a ustedes, pero más allá de verlo como algo negativo y algo que los privó de muchas cosas, porque sí es real que los privó de muchas cosas,
también creo que las experiencias difíciles en la vida te fortalecen y yo lo he manejado mucho con mis pacientes y con mis alumnos actualmente. Creo que de esta experiencia tan fea y tan mala y tan complicada que hemos vivido y que ha afectado a muchas personas, hay dos vías. Una, salir deprimido, salir derrotado, salir con situaciones que se puedan alargar en una situación emocional complicada, o salir fortalecido y salir, como decía Poncho, valorando lo que uno tiene, ¿no? Todos estos sacrificios que hemos tenido que hacer, pues eventualmente traerán beneficios y uno resignifica la vida y uno se conecta de otra forma, como decía Angie. Entonces a los adolescentes véanlo como una oportunidad, como algo que en vez de algo negativo que les pasó a su generación, pues una oportunidad de ver la vida de forma distinta, de valorar, como decía Angie también hace rato, la naturaleza, el poder ir al cine cuando uno nunca lo pensaba, poder abrazar, poder besar. Entonces creo que eso puede ser una forma distinta de que lo vean los adolescentes y buscar salir fortalecido en ese sentido. Ya los papás, pues una prueba más, porque como papás siempre uno está en constante reto y creo que también van a salir mejores papás de esta experiencia. Claro, si uno como adulto lo toma desde lo positivo, desde la oportunidad, para entonces comunicarse con sus hijos, ¿no? Finalmente ahora, de forma obligada, tuvieron ciertas familias que estar más tiempo juntos. Entonces, probablemente a partir de esto y cuando ya todo regrese a la vieja normalidad, pues hayan dinámicas distintas en las familias, se hayan acercado ciertos familiares o hermanos. Pues antes igual mi hermano tenía sus amigos y yo los míos, pero ahora tuvimos que convivir más. Entonces, sé que es difícil pensarlo así tan positivo y tan resilientemente, pero hagamos el esfuerzo. Es creo que lo que nos toca y claro, siempre van a haber momentos y por eso yo decía hace rato, permitámonos no ser tan positivos, no ser tan acertados, porque este es un sub y baja y si logramos permitirnos esas bajadas, es más fácil también regresar a sentirnos mejor. Y gracias por la invitación. No me queda más que decirles que disfruté muchísimo estar aquí, se me pasó rapidísimo. Por ahí ponían otro, hagan, y yo creo que lo más valioso de este webinar de verdad fue darle la voz a los adolescentes y que nos hiciéramos un ladito para escuchar más. Muchas gracias, nos despedimos y nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Adiós.